El Evangelio de este primer domingo de Adviento, el tiempo que precede a la Navidad, en preparación a la Navidad, contiene palabras muy importantes para la comunidad de creyentes. Jesús está dirigiendo a sus discípulos y lo hace para que estén siempre atentos, que sean gente despierta, que se den cuenta de lo que está pasando a su alrededor. La comunidad de discípulos tiene que saber siempre leer los hechos históricos y saber dar una interpretación acertada de lo que esos hechos están presentando para toda la humanidad. Por eso, el Evangelio de este domingo, que forma parte de una grande enseñanza de Jesús, la última enseñanza antes de afrontar su muerte, en el capítulo 24 y 25 de Mateo, nosotros leemos solamente algunos versículos. En esa gran enseñanza, Jesús haya hablado de la caída, de la destrucción del templo de Jerusalén y de lo que será el proceso en la historia de la construcción progresiva del reinado de Dios. Entonces, los discípulos, cuyo objetivo es de construir ese reinado, de ir haciendo que la sociedad vaya tomando esa fisionomía que se va asemejando cada vez más a lo que es el proyecto del Padre, como se dice, de una sociedad que es realmente basada en la justicia y de una sociedad en la que cada persona, hombre y mujer, pues se sienta reconocida en sus derechos y pueda ser libre para expresar de una manera creativa y de una manera también espontánea, pues todo lo que esa persona lleva dentro de sí mismo. Entonces, para llevar adelante este objetivo, es importante que los discípulos, pues, como dice el Evangelio de este domingo, estén siempre despiertos o sean vigilantes, que es la misma expresión. Jesús llama la atención de su grupo, pues poniendo una comparación con lo que fue también la historia de Noé. Cuando Noé empezó a construir el arca, pues nadie pensaba que pudiera suceder una catástrofe como la que cuenta el libro del Génesis sobre el diluvio. Y la gente pues seguía haciendo su vida normal, pues iban a trabajar o en el campo, o comían o se casaban. Es decir, Jesús dice, su comunidad no puede vivir de una manera superficial en la historia y no puede dejar que se le escapen los momentos importantes pues para ser testigos de lo que realmente ellos como comunidad tienen que manifestar al mundo, a la historia. Es decir, esta comunidad, esta realidad humana, esta sociedad realmente justa y fraternal. Entonces, así como en la época de Noé, pues la gente se quedó fuera del arca y llegó el diluvio y se lo llevó a todos, el riesgo para la comunidad es que pueda ocurrir el mismo peligro. Es decir, que si no se dan cuenta de cómo tienen que ir manifestando y llevando adelante su compromiso a favor del reino, si no conocen bien lo que es el contexto histórico en el que viven, si no saben leer de una manera profunda aquellos acontecimientos que se ponen delante de la comunidad, pues puede suceder que también estos discípulos acaben completamente ahogados o completamente aniquilados por esos sucesos que pueden acaecer en la historia. Jesús está diciendo que su comunidad tiene que ser una comunidad de gente que trabaja siempre, una comunidad que no puede dejar para el mañana el compromiso que le toca hoy, que es ese compromiso de ser testigos de los valores del reino, del reinado de Dios. Por eso Jesús dice que cuando llegará el Hijo del Hombre, habla de esa venida del Hijo del Hombre, pues puede suceder que dos hombres que están en el campo, pues a uno se le acoja y a otro se le deje a un lado, o dos mujeres que están moliendo, que a una se la llevarán y se la acogerán y a otra la dejarán a un lado. Es decir, no está hablando Jesús de ninguna predestinación, de gente que ya está salvada o de gente que se queda fuera de lo que es esta realidad del reino, sino que Jesús dice que cuando se presenta la posibilidad de contribuir al crecimiento de esta realidad nueva que se llama el reino de Dios, es posible que gente haya interesada a hacerlo y otra gente pues no sea interesada. Entonces los que están interesados pues entran a formar parte de esa realidad. Los que no muestran algún interés pues obviamente se quedan fuera, pero no porque Dios los haya excluido de este proyecto, sino porque por desgracia, para parte de la humanidad o para personas, no interesa lo que el proyecto propone. Así que no hay ninguna predestinación en estas palabras que pueden parecer un poco fuertes, sino esta máxima atención a saber siempre leer lo que está pasando, a saber siempre pronunciarse, tener un espíritu profético o crítico, o no dejarse llevar nunca por los acontecimientos. Porque lo que el Evangelio de este domingo nos dice en preparación a la Navidad es que la comunidad de los creyentes
pues no se retira del mundo. Habla de dos personas que están trabajando o dos mujeres que están moliendo. O sea, los creyentes hacen los trabajos que hacen todo el mundo y viven en la historia completamente dentro de ella, sin evasiones y sin retirarse y sin crearse ambientes que están como alejados de lo que es el vivir cotidiano. Así que haciendo el mismo trabajo, la atención a lo que pasa puede ser distinta. Si el discípulo mantiene su fidelidad al mensaje de Jesús, seguramente su atención le hará ver cuándo hay momentos críticos, cuándo hay momentos difíciles, cuándo hay que ser más testigo de lo que realmente uno lleva dentro o a lo que uno ha dado su adhesión. Y de esta manera pues se mantiene viva siempre esa posición o esa actitud de vigilancia, como dice Jesús. La vigilancia es importante porque permite, por un lado, a la comunidad de discípulos de no dejar nunca a un lado la posibilidad de pronunciarse a favor de lo que ella cree. Y también a nivel individual de ser testigo de esta realidad que está creciendo. La venida del Hijo del Hombre es un concepto un poco complejo para explicarlo en lo que es la teología de Mateo, pero está diciendo que la historia tiene una serie de etapas que poco a poco se irán concluyendo. Cada vez que se supera una de estas etapas, pues una venida del Hijo del Hombre. Y cada vez que el creyente, uno de los creyentes, tendrá que dar también razón de su propia vida y será el momento de llegar a la meta final de su vida y tendrá que dar razón de sí mismo delante del Señor. Estos son pues situaciones que el evangelista presenta con la expresión la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el reinado de Dios tiene dos dimensiones, una social o colectiva, en la que poco a poco la historia se va configurando así como el Padre la ha siempre pensado, y otra dimensión individual en la que cada individuo ya vive, cada creyente ya vive esos valores del reino, pero tiene que ser que con su vida dé aportes precisos y sepa contribuir de una manera pues muy comprometida para que esa realidad a nivel colectivo cada vez se vaya manifestando con más fuerza. Así que nadie sabe a qué hora llega el ladrón, como dice al final Jesús en esa parábola del padrón de la casa, pero si uno está siempre despierto, si uno es siempre fiel a esa palabra que ha dado a Jesús, pues cualquier cosa suceda, cualquier situación difícil o crítica se presente en la vida, el discípulo sabrá siempre responder de una manera sabia y de una manera acertada y de una manera luminosa. Y esto quiere decir que el futuro no pone ningún temor y que el presente, cuando se vive en total comunión con el proyecto del Padre, es un presente rico de vida que hace que la comunidad sea siempre más, se encuentre cada vez más metida al interno, dentro de la sociedad, y al mismo tiempo sea como un fermento para que esta sociedad vaya madurando y vaya alcanzando pues esa meta que Dios le ha puesto, que es la meta de una comunión plena y total con Él. Así que la vigilancia permite a la comunidad de llegar a esta meta y sobre todo una mirada atenta y una mente lúcida pues ayuda, estimula a que esta meta sea siempre más clara y más atractiva.